se ve bastante triste. Esto ya casi del todo vacío. Logré plegar el fondo, por cierto, logré plegar el fondo verde, que era una hazaña espectacular. Mucho pintar, mucho instalar, mucho mover cosas y cargar cosas, pero también hay que empezar a producir algún video. Hola, bueno, hemos terminado la mudanza, o por lo menos parte de la mudanza. Todavía tengo cosas tiradas por todos lados, pero hoy he hecho el primer video ya en el nuevo estudio, que ha sido un desastre. Esto ha sido espectacular. Si lo hubiera sabido, no me muevo de donde estaba yo, pero ni a tiros. Y a ver, todo es que hay muchísimas cosas que uno no tiene conciencia de que están a su alrededor hasta que las tiene. A lo largo de 15 años en un estudio que fue de fotografía y que luego pasó a ser de video, acumulé una cantidad de cosas tan increíblemente absurdas. Mi hijo venía conmigo y me decía: papá, ¿y esto qué es? Son unas letras en madera, hijo. ¿Y para qué son? Las usé 3 minutos para una cosa en un vídeo y luego las tiré. ¿Y esto qué es, papá? Pues un sombrero de copa viejo, hijo. ¿Y es para qué se usó? Para una foto. Total, que muchas veces para una sola fotografía compraba yo multitud de cosas, o las modelos traían cosas, o se conseguían que alguien te prestara algo que además nunca le devolviste. Pero había ropa, había telas de todos los colores del mundo, telas que se usaron en distintas fotografías, que ustedes pueden ver todavía por ahí en mis sitios web relacionados con la fotografía. Tenía yo una cantidad de cosas, y cosas absolutamente inútiles, cosas que no vas a volver a usar en la vida, pero que uno guarda con esa idea maravillosa del ¿qué tal que un día lo necesito? Y es el peor engaño que nos podemos hacer. Así también tenemos los cajones llenos de camisetas. ¿Qué tal que un día me la pongo? Por si un día quiero volverme a poner esta camiseta que me queda como si me la hubieran pintado, porque es de cuando pesaba yo 53 kilos y cosas por el estilo. Bueno, el hecho real es que tuve que contratar no solo a quien hiciera la mudanza, que fue de relativamente pocas cosas, como se puede ver en las distintas tomas que he hecho, sino para que tirara todo lo demás, porque había que tirar a la basura todo lo demás, cosas. Una nevera que ya no sirve, pero ahí estaba la nevera, y había, no sé, muebles que había yo comprado para poner las cosas de fotografía, y que flashes que no servían desde hace 15 años o 10 años, pero bueno, ahí está, porque algún día lo mando a arreglar. Y había que tirar una cantidad tan espectacular de cosas, que sí tuve que contratar la mudanza junto con la tirada de la basura, y el dueño de allá estaba alucinado, ¿no? Pero me lo dejaste limpio. Yo te voy a dejar toda la mierda que he reunido. Yo, pues, no es justo esto, ¿no? Pero bueno, me vine para acá, donde estamos con problemas. Problemas desde... Uno, no puedo poner el croma para el rey va desnudo, porque la mesa refleja el croma y entonces tiene agujeros la mesa. Entonces no puede tener croma. Entonces tengo que usar otro fondo. Pero el fondo blanco, resulta que ahora que me dejé el pelo blanco, se mezcla, sobre todo en esta parte de aquí, se confunde el fondo con mi pelo. Entonces tengo que poner un fondo. Y el fondo de vinilo que estoy pensando va a costar un dineral. Hay que cambiar el baño, esto ya se los había yo comentado, hay que cambiar el baño. Ahora resulta que tengo que tener un seguro. Resulta que el local no está asegurado, entonces tengo que comprar un seguro. Y resulta que tengo que tener dos extintores. Y estaba yo explicando, a ver, mira, es que tengo luces LED. Y cuando me voy apago el interruptor central y nada queda con energía eléctrica dentro del establecimiento. Y no hay nada que se pueda quemar aquí, o sea, no guardo pues materiales inflamables. Entonces, sí, pero tiene que tener un extintor o dos. Lo tienen que decidir los expertos, si no, no le damos el seguro. Y si no me dan el seguro, el casero no va a estar a gusto, porque finalmente esto es de él, no es mío. ¿Qué más pasó? Esto es genial. Había yo hecho en el hueco de acá, donde ahora tengo el croma,
había puesto esto. Y resulta que esa parte de allí, ese techo que ahora estarán ustedes viendo, porque voy a hacer tomas de todo, es el patio de luces del edificio. Entonces no solo tiene un bajante de agua que tengo que ver cómo aislamos el sonido, porque de pronto estoy hablando y hace gorgoritos, sino que cuando llueve se oye. Entonces no puedo grabar de ese lado, sobre todo los videos largos del Rey va desnudo, porque bueno, como quiera que sea, cosas que sabemos se puede hacer más cortito. Entonces, ya que había yo instalado, tuve que trasladar todo esto para acá para poder grabar finalmente el primer vídeo del nuevo estudio. Hice la pintura de la entrada, la pintura de la cortina de acero, la cortina metálica que tiene el local, y lo hice fundamentalmente por una razón, porque esa cortina no se bajó durante años. Este local estuvo vacío durante una enorme cantidad de años. Yo he visto en Google Maps una fotografía de cuando el Café de Juntos se llamaba diferente, tenía otro letrero, y hace añísimos que tiene este letrero. Yo vivo en el barrio. O sea que este local estuvo vacío años y años. Entonces, en el momento en que baje la cortina metálica, van a aparecer los 4 vagos del barrio que son tontos, y la van a pintarrajear. Y la van a pintar, si fueran a hacer un graffiti guay, pues dices tú, mira, qué bueno, decoración gratis, ¿no? Pero son de los que escriben ACAB y una A mal hecha, una A de anarquismo mal hecha, o una frase que tengo aquí al fondo que dices tú, pero ¿quién puede estar escribiendo algo así que si no votes nunca? Y dice, pero tú eres imbécil, tío, y si eres un imbécil con una lata de pintura en aerosol, pues me das mucho miedo. Entonces, bueno, contraté un grafitero que es conocido aquí en Asturias para que hiciera la cortina, el Rey va desnudo. ¡Wow! Finalmente, ahora la gente pasa, pero los vecinos bajaban, lo miraban. Todos los vecinos pasan todavía, y cuando salgo yo a la puerta, porque esa es la otra que vamos a contar ahora, cuando salgo pasan y miran, pero todavía no se atreven a preguntarme, ¿y eso qué es? Les voy a decir, mira, es un club de vídeo privado, y que crean que nos dedicamos al porno, me da igual. Pero sí, pues los vecinos estaban extrañadísimos que un tío estuviera haciendo ahí graffiti, y yo haciendo el time-lapse del vídeo del extraordinario graffiti que ahora nos identifica como el Rey va desnudo en el barrio. ¿Y por qué tengo que salir a la puerta? Bueno, porque esto que son 3 huecos es impermeable a las ondas de la telefonía móvil. Es decir, salvo que esté yo de pie junto a la puerta o fuera del local, no tengo teléfono. Entonces no puedo comunicarme con nadie, y nadie se puede comunicar conmigo. Es como entrar al local y pasar a vivir en 1916. Y es extraordinario. Estoy pensando en que voy a tener que poner por lo menos wifi. Voy a tener que poner internet para que se comunique conmigo la gente de fuera, aunque sea por Skype, ¿no? Pero entonces ya empiezan los problemas. Si voy a poner internet aquí, que me va a costar 30 euros al mes, pues qué tal que vamos a empezar a hacer streamings de preguntas y respuestas, y donde me meta yo con más gente, y hacer entrevistas, ya que la crisis del coronavirus y la pandemia han destruido completamente la posibilidad de traer gente a Gijón para hacerle entrevistas como yo quería, pues hacer entrevistas por Zoom. Pero por Zoom necesitas un cierto ancho de banda, y vamos a tratar entonces de hacer esto. Seguimos gastando el dinero que no tenemos, pero vamos a tener internet con un buen ancho de banda, no excesivo, aquí en el estudio, y vamos a hacer cosas en vivo. Vamos a hacer streamings, yo contesto preguntas, la gente viene, los que me insultan los borro, ya saben, el proceso de siempre. Y voy a hacer entrevistas por Zoom con gente que en otras condiciones pues habríamos luchado por traer a Gijón. Y voy a hacer entrevistas también con gente de Asturias que he querido traer, pero como siempre los he considerado mi reserva estratégica, nunca los traigo. Porque bueno, vamos a ver si viene fulano o sutano, o el físico, o el técnico nuclear, o el biólogo, o la química, y que vengan ellos. Y entonces los otros son la reserva. Cuando no tenga quien invitar, pues bueno, invito a la gente que tengo más a mano. Pero ahora vamos a tener que echar mano de todos los científicos y divulgadores de Asturias que pueden venir en vivo, y de gente por Zoom. Así que, cosas. Primero, voy a poner un enlace de un correo para preguntas del Rey va desnudo. Lo pueden ver aquí en
preguntas. Háganme preguntas y las respondemos en el primer streaming que haga. El streaming que haré en 1 o 2 semanas cuando me pongan internet en el estudio. 2. Necesito... ya se me olvidó. Espera. 2. Propuestas de entrevistados. Propuestas de entrevistados. ¿Quién quieren que se entreviste por Zoom? Tanto de aquí de España como de México, de Colombia, de Argentina, de todos los países hispanoparlantes, o si quieren un programa en inglés, pues quien quiera en inglés, pues no me voy a poner a traducirlo yo, tiene que comprometerse alguien a traducirlo, yo puedo hacer la entrevista en inglés, pero lo que no voy a hacer es luego ponerme a hacer la traducción y el subtitulado, es mortal. Lo hice en la entrevista con el doctor Edzard Ernst, de la que estoy orgullosísimo, pero de veras me moría yo poniéndole los subtítulos a esa. Entonces necesito que el que proponga, yo quiero que entrevistes a fulano de tal que vive en Wapakoneta, Ohio, diga, y me comprometo a tomar el vídeo editado y traducirlo y poner los subtítulos yo. Si no, nada de inglés y por supuesto nada de francés, porque yo siempre lo he dicho, yo creo que hablo francés, pero cada vez que voy a París los franceses me dicen, no, tú no hablas francés. Le entiendo leído y más o menos entiendo hablado, pero cuando intento yo construir frases en francés, soy el peor enemigo que ha tenido Molière en toda su historia. No, creo que eso es todo más o menos. Hemos pasado mucho tiempo moviendo muebles, hemos pasado mucho tiempo reorganizando la iluminación, porque, por ejemplo, de las cosas curiosas, si trato de reflejar los focos en la pared, entonces el brillo que me sale a mí es el de la pared y ya no el de los focos. Entonces, esto de estar buscando la forma en que no reflejen las gafas, sobre todo para que no sea molesto para el espectador, es una hazaña enorme. Yo necesito un experto en iluminación y necesito otro experto en sonido, no en audio electrónico, sino alguien experto en acústica, porque resulta que estos huecos son tan enormemente grandes que el eco que hacen más o menos se mata al grabar en la grabadora digital el audio, porque si quieren, vamos a oír un segundo, el audio de la cámara es con este eco terminado, entonces necesitamos algo de acústica para parar el eco, para que no retumbe tanto los huecos, y luego también para ver si la bajante de los gorgoritos se puede aislar con fibra de vidrio, con algo, para que no suene tan terrible cuando estoy grabando, y bueno, pues que hay mucho que hacer y que lo hago, sin embargo, convencido una y otra vez de que lo que hago vale la pena. Y voy a poner un ejemplo, quizás, ¿qué crees que vale la pena si tienes tan pocos seguidores? 57,000 no son nada en un mundo de YouTube donde hay gente con millones de seguidores. Ya lo sé, hombre. Pero miren, hay un grupo que a mí me gusta muchísimo y se llama Coco and the Butterfields. Es un grupo indie, folk, una chica que tiene una voz, no me acuerdo su nombre, ahora lo voy a poner aquí. Esa chica tiene una voz espectacular, una voz absolutamente maravillosa. Que trabaja con otro chico y tienen una banda y se llaman Coco and the Butterfields, se han cambiado a lo largo de los años y llevan muchos años trabajando juntos. Durante el confinamiento han estado haciendo un super show de entre 1:30 y 2 horas y media todas las semanas, poniendo la música que la gente les pide. Y cuando uno va y dice, son geniales, son maravillosos, el trompetista es excelente, el tecladista es fantástico, los arreglos son muy buenos, la voz de ella, que además toca el violín, es sensacional, las canciones que han compuesto a lo largo de todos estos años son maravillosas y tienen 237 visualizaciones. Y después de 237 visualizaciones, a la semana siguiente tienen 383, a la otra semana tienen 212, tienen 547 visualizaciones. Y no se han dejado amilanar por eso y cada semana están volviendo. Hay otros que han estado haciendo streamings, pero que son gente que tiene 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 visualizaciones, por no decir los más famosos y conocidos, que tienen cantidades considerables de visualizaciones. Pero yo veía este trabajo de Coco and the Butterfields y me decía yo, no me debo dejar llevar por la locura de los números de las redes sociales. Los miles y miles de seguidores no son el objetivo del Rey va desnudo. El objetivo del Rey va desnudo son sus espectadores, 10, 100, 1,000 o 10,000. Y vamos a hacer los streamings con esa lógica. Si me oyen 10 o me oyen 20, pues espero que lo hayan disfrutado, porque finalmente así ha sido, y con esto termino, el rollote que les estoy metiendo, así ha sido mi vida. Yo he escrito para públicos pequeños,
he escrito por lo menos 3 o 4 mil artículos de periódico. Solo aquí en España, que solamente escribo prácticamente en El Correo, llevo 750 artículos de ciencia todos los sábados desde hace 17 años. En México, una época en que escribía yo 5 artículos a la semana, que eran 250 artículos al año, y lo hice durante 20 años. Escribí en todos lados y nunca tuve grandes públicos, pero llegué a alguien. Cuando hice radio fue el momento más extraordinario, cuando teníamos el programa muy interesante. Llegamos a tener un público de 1 millón de personas todas las tardes. Pero cuando hacía yo también radio en Querétaro, o hacía radio en Jojutla y Puebla con un querido amigo, con Eloy, que es astrónomo aficionado y hombre de izquierda inteligente, cuando hacía yo radio en el Estado de México, cuando hacía yo mis propios podcasts, pues lo hacía para 20, 30, 40, 100, 200 personas. No es mi objetivo, no estoy trabajando para tener 2 millones de seguidores, ni estoy trabajando para tener ni para quedar bien con nadie, porque para tener muchos millones de seguidores a veces pues hay que quedar bien con la gente y hay que hacer lo que la gente quiere. Yo lo que quiero es hacer lo que a mí me da la gana hacer. Entonces, quitarme un poco el tema de los números, que sí me empezó a agobiar pasados los 50,000 espectadores, los 50,000 seguidores en YouTube, sí empecé a sentir la presión de, hay que llegar a los 60,000, porque cuando llegues a los 100,000, YouTube te da una plaquita. Si estoy yo, ¿para qué quiero la puta plaquita de los 100,000? Si me la dan, me parece muy bien, pero no estoy trabajando por eso. No es como cuando entraba a un concurso literario para ganarlo y me sentía muy bien cuando lo ganaba. Entonces, despejarme un poco de la idea de los números, y por eso los streamings los pienso hacer con la gente que quiere estar. Si está uno, esto es lo que decía un viejo maestro de teatro mío, que le decía yo, ¿qué haces cuando en el teatro solo hay muy poco público? Y si hay uno, yo actúo como si estuviera en el teatro más grande del mundo y estuviera lleno. Y es que es la forma razonable de actuar, y qué bueno que me acuerde yo de ello, y gracias a Coco and the Butterfields, porque me ha recordado que no debemos dejarnos llevar por esa locura de los números que a veces nos exigen las redes sociales. Esta es pues la crónica final de la mudanza del Rey va desnudo desde un estudio donde estuvo durante muchísimos años en condiciones de lo más peculiares del mundo, a otro estudio donde está en condiciones mucho peores, donde la situación es terrible, donde está enfrentando muchísimos obstáculos, pero de los que vamos a salir adelante, y esperamos que sea con ayuda de ustedes. Si alguien quiere ayudar, está la cuenta de Patreon, está la cuenta de GoFundMe, y voy a poner también mi cuenta de PayPal. 10 euros, 20 euros, 500 euros, 7.800.220 euros, todo nos vale, todo nos va a ayudar para tener mejor equipo, para resolver las cosas, para los extintores, para la acústica del lugar, para cambiar el baño, para pagar el seguro, para pagar el alquiler, quizá incluso para que me pueda yo tomar una cerveza de cuando en cuando, porque hasta ahora todo lo que se ha ganado por vía de Patreon y GoFundMe, todo ha sido invertido en el estudio única y exclusivamente. Vivo de otra cosa y nunca lo olvide usted. Muchas gracias a quienes nos han apoyado, muchas gracias a quienes no nos han apoyado, muchas gracias a quienes nos ven muchas veces, muchas gracias a los que nos ven una vez y no les gustamos ni tantito, y muchas gracias especialmente a gente tan tonta como aquel que un día me dijo: llevo 15 vídeos vistos tuyos y todos me parecen horrorosos. Y me decía, pero criatura, por Dios, no hagas eso. Creo que esta anécdota ya la conté, pero bueno, es bueno recordarla. También gracias a él, tú ve, síguelos viendo aunque te parezcan horrorosos. Igual en un momento dado descubres algo interesante. Muchas gracias. Seguimos. El Rey va desnudo, cosas que sabemos, y Mauricio José Schwartz haciendo el loco.